A finales del siglo XX, Colombia vivía una de las épocas más difíciles de su historia. Mientras el país enfrentaba la violencia del narcotráfico, los grupos armados y la inseguridad en las carreteras, otro peligro recorría silenciosamente pueblos y ciudades. Era un hombre que viajaba sin llamar la atención. No utilizaba armas de fuego. No pertenecía a ninguna organización criminal. Y sin embargo, lograría convertirse en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Su nombre era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Con el paso de los años sería conocido como La Bestia. Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. La historia de Garavito comenzó el 25 de enero de 1957, en Génova, un pequeño municipio del departamento del Quindío, Colombia. Nació en el seno de una familia humilde. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la inestabilidad y un ambiente familiar profundamente conflictivo. Diversos testimonios recopilados durante las investigaciones señalaron que el hogar en el que creció estaba dominado por el miedo. Según declaraciones conocidas años después, Garavito afirmó haber sufrido maltratos físicos durante su niñez. También describió una infancia llena de abandono y violencia. Aunque esas afirmaciones forman parte de su propio testimonio y no explican ni justifican los crímenes que cometería décadas más tarde, fueron consideradas por especialistas durante las evaluaciones psicológicas del caso. Desde muy joven abandonó los estudios. Comenzó a realizar trabajos ocasionales para sobrevivir. Vendía mercancías, recorría carreteras y cambiaba constantemente de ciudad. Nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Con el paso de los años desarrolló una habilidad que más tarde resultaría fundamental para evitar ser descubierto. Sabía adaptarse. Podía presentarse como vendedor ambulante, como campesino, como trabajador temporal o simplemente como un viajero más. Su aspecto era común, no despertaba sospechas, y esa capacidad para pasar desapercibido le permitió recorrer gran parte del territorio colombiano. Mientras tanto, el país atravesaba una época de enormes dificultades. Miles de familias eran desplazadas por la violencia. Muchos niños vivían en condiciones de extrema pobreza. Otros caminaban solos por carreteras o terminales de transporte, buscando trabajo o la forma de ayudar a sus hogares. Aquella realidad creó un escenario en el que muchas desapariciones tardaban días e incluso semanas en ser denunciadas. En algunos casos, las familias no sabían a qué autoridad acudir. En otros, pensaban que sus hijos regresarían por su cuenta. Esa falta de comunicación entre regiones dificultaba enormemente cualquier investigación. Durante esos años, Garavito continuó viajando de un departamento a otro. Nadie imaginaba que detrás de aquel hombre tranquilo y de apariencia inofensiva comenzaba a ocultarse un depredador. No existían alertas nacionales. No había bases de datos compartidas entre todas las autoridades. Cada desaparición se investigaba de manera independiente, y eso permitía que un mismo agresor pudiera desplazarse cientos de kilómetros sin levantar sospechas. Con el paso del tiempo comenzaron a registrarse casos de menores desaparecidos en distintas regiones del país. Al principio, las autoridades creyeron que se trataba de hechos aislados. No existía una conexión evidente entre ellos. Las víctimas pertenecían a municipios diferentes. Los expedientes terminaban en oficinas distintas. Y nadie imaginaba que todas aquellas investigaciones conducirían al mismo nombre. Mientras Colombia buscaba respuestas, Luis Alfredo Garavito seguía recorriendo carreteras, pueblos y terminales de transporte, sonriendo, conversando con desconocidos y esperando el momento adecuado para acercarse a una nueva víctima. Las autoridades aún no sabían que estaban frente a un caso que cambiaría para siempre la historia criminal de Colombia. En la siguiente parte veremos cómo comenzaron las desapariciones que encendieron las alarmas y cómo, poco a poco, los investigadores descubrieron que detrás de decenas de casos aparentemente inconexos se escondía un mismo responsable. Durante varios años, las desapariciones de menores comenzaron a multiplicarse en diferentes regiones de Colombia. Al principio, las autoridades no encontraron un patrón. Cada caso parecía completamente distinto. Las víctimas desaparecían en municipios separados por cientos de kilómetros. Algunos eran vistos por última vez cerca de una terminal de autobuses. Otros desaparecían mientras caminaban por una carretera. Algunos simplemente nunca regresaban a casa.
Las familias recorrían hospitales, estaciones de policía y refugios con la esperanza de encontrarlos. Pero las respuestas nunca llegaban. En aquella época no existía un sistema nacional que permitiera compartir rápidamente la información entre departamentos. Cada investigación permanecía prácticamente aislada. Mientras un grupo de detectives buscaba respuestas en una ciudad, otro equipo investigaba un caso muy parecido al otro lado del país, sin saber que ambos podían estar relacionados. Y esa falta de coordinación jugaría a favor del responsable. Luis Alfredo Garavito había aprendido a mezclarse con la gente. Vestía ropa sencilla, llevaba una mochila al hombro. En ocasiones decía ser vendedor ambulante. Otras veces afirmaba buscar trabajo. Su aspecto no despertaba sospechas. Quienes lo veían caminar por carreteras o pequeños pueblos jamás imaginaron que estaban frente a uno de los criminales más peligrosos de la historia. Los investigadores descubrirían más tarde que Garavito utilizaba distintos pretextos para acercarse a menores que se encontraban solos. Ganarse la confianza de las víctimas era una parte fundamental de su método. Su apariencia tranquila hacía que muchas personas no percibieran ningún peligro. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer nuevas evidencias en diferentes lugares del país. Sin embargo, cada hallazgo seguía investigándose por separado. Los expedientes se acumulaban. Las familias exigían respuestas, pero nadie conseguía unir todas las piezas. Algunos investigadores comenzaron a notar ciertas coincidencias. Las víctimas tenían edades similares. Muchas habían desaparecido mientras caminaban solas, y los casos parecían repetirse una y otra vez en distintos departamentos. Aquellas coincidencias despertaron las primeras sospechas de que un mismo agresor podría estar detrás de múltiples desapariciones. Era una hipótesis difícil de aceptar. Nunca antes Colombia había enfrentado un caso de esa magnitud. Mientras tanto, Garavito seguía desplazándose por el país. Cada vez cambiaba de ciudad antes de que las investigaciones avanzaran. Conocía las carreteras, los pequeños municipios, las rutas rurales, y esa movilidad dificultaba enormemente cualquier intento por localizarlo. Con el paso del tiempo, el número de denuncias aumentó. La presión sobre las autoridades también. Los medios de comunicación comenzaron a dedicar espacios a las desapariciones de menores. Las familias organizaban búsquedas por su cuenta. El miedo comenzó a extenderse por varias regiones de Colombia. Padres y madres dejaron de permitir que sus hijos caminaran solos. Las escuelas comenzaron a advertir sobre los riesgos de hablar con desconocidos. Lo que durante años parecían hechos aislados, empezaba a convertirse en una preocupación nacional. Pero el verdadero giro de la investigación llegaría cuando un grupo de detectives decidió revisar antiguos expedientes, buscando similitudes entre casos ocurridos en distintos departamentos. Aquella decisión marcaría el inicio de una de las investigaciones criminales más grandes en la historia de Colombia. Y, por primera vez, el nombre de Luis Alfredo Garavito comenzaría a aparecer entre las principales líneas de investigación. Sin saberlo, el hombre que durante años había logrado pasar completamente desapercibido estaba cada vez más cerca de ser descubierto. Durante años, Luis Alfredo Garavito había logrado hacer algo que parecía imposible: desaparecer después de cada crimen. Cambiaba constantemente de ciudad, utilizaba diferentes nombres, dormía en pensiones económicas, trabajaba ocasionalmente como vendedor ambulante. Y cuando sentía que alguien comenzaba a sospechar de él, simplemente tomaba un autobús y desaparecía hacia otro departamento. Pero toda esa estrategia comenzaría a derrumbarse. A finales de la década de los 90, la presión sobre las autoridades era enorme. Las desapariciones de menores ya no podían seguir tratándose como casos aislados. Cada vez más investigadores compartían información entre departamentos. Fotografías, descripciones, fechas, lugares. Poco a poco comenzaron a surgir coincidencias imposibles de ignorar. Los detectives entendieron que probablemente estaban buscando a un solo hombre. Mientras tanto, Garavito continuaba desplazándose por las carreteras colombianas, convencido de que nadie seguía su rastro. Pero había cometido un error, uno que cambiaría el rumbo de toda la investigación. En abril de 1999, un hombre denunció ante la policía el comportamiento sospechoso de un desconocido que se encontraba acompañado por un menor en una zona rural.
Los agentes acudieron rápidamente al lugar. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó alejarse. Fue detenido para ser identificado. A simple vista parecía un hombre cualquiera. Vestía ropa sencilla, llevaba pocas pertenencias. No tenía el aspecto de un criminal buscado en todo el país. Sin embargo, durante la inspección encontraron elementos que despertaron inmediatamente las sospechas de los investigadores. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Su versión de los hechos cambiaba constantemente. No lograba explicar con claridad qué hacía allí. Los detectives decidieron profundizar en la investigación. Poco después comenzaron a comparar sus datos con expedientes abiertos en diferentes regiones. Fue entonces cuando apareció el nombre de Luis Alfredo Garavito. Los investigadores solicitaron nuevas pruebas. Cada evidencia fortalecía la hipótesis de que estaban frente al responsable de una enorme cantidad de desapariciones. Cuando fue interrogado durante varias horas, Garavito pasó de mostrarse tranquilo a caer en constantes contradicciones. Finalmente, comenzó a colaborar con las autoridades. Las confesiones permitieron reconstruir parte de los hechos investigados durante años. Los peritos verificaban cuidadosamente cada información. No bastaba con una confesión. Cada dato debía ser comprobado mediante evidencia independiente. Mientras tanto, la noticia de su captura comenzó a difundirse por todo el país. Los periódicos publicaban ediciones especiales. Las emisoras de radio interrumpían su programación. La televisión seguía cada nuevo detalle del caso. Millones de colombianos observaban con incredulidad cómo un hombre aparentemente común había logrado ocultarse durante tanto tiempo. Las familias de los menores desaparecidos esperaban respuestas. Muchas llevaban años buscando a sus hijos. Ahora, por primera vez, existía la posibilidad de conocer la verdad. La investigación continuó durante meses. Los expedientes aumentaban, las pruebas seguían apareciendo, y los fiscales comprendieron que estaban frente a uno de los procesos judiciales más grandes y complejos en la historia criminal de Colombia. Pero aún faltaba el capítulo más impactante: el juicio, las condenas y la enorme controversia que surgiría años después sobre el tiempo que realmente permanecería en prisión. En la última parte conoceremos cómo terminó el proceso judicial contra Luis Alfredo Garavito, las sentencias que recibió y por qué su caso continúa siendo uno de los más debatidos de la historia de Colombia. Tras su captura, Colombia siguió el caso con una mezcla de incredulidad, dolor e indignación. Cada día aparecían nuevos detalles de la investigación. Los fiscales reunían testimonios, documentos y pruebas provenientes de distintas regiones del país. Era uno de los procesos judiciales más grandes y complejos que la justicia colombiana había enfrentado. Los expedientes ocupaban miles de páginas. Investigadores, fiscales y peritos trabajaban durante meses para reconstruir los hechos y dar respuesta a decenas de familias que llevaban años esperando conocer la verdad. Durante el proceso, Garavito fue sometido a múltiples evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. Los especialistas analizaron su personalidad, su comportamiento y su capacidad para comprender las consecuencias de sus actos. Aunque los informes describieron diversos trastornos y rasgos de personalidad complejos, los tribunales concluyeron que era penalmente responsable de los delitos por los que fue juzgado. Finalmente comenzaron las audiencias. El país entero seguía cada noticia. Las familias de las víctimas asistían con la esperanza de obtener justicia. La evidencia presentada por la Fiscalía permitió que los jueces emitieran múltiples condenas en diferentes procesos. Con el paso del tiempo, la suma de las penas impuestas alcanzó una cifra extraordinariamente alta. Sin embargo, la legislación colombiana vigente en aquella época establecía un límite máximo al tiempo efectivo que una persona podía permanecer privada de la libertad, independientemente de la suma de las condenas. Esa situación provocó un intenso debate nacional. Muchos ciudadanos consideraban que las penas máximas eran insuficientes para un caso de semejante magnitud. El proceso impulsó nuevas discusiones sobre la necesidad de reformar las leyes penales, fortalecer la protección de los menores y mejorar la coordinación entre las autoridades cuando se reportaban desapariciones.
A lo largo de los años, el caso de Luis Alfredo Garavito se convirtió en un punto de referencia para investigadores, criminólogos y expertos en justicia penal. Su historia también llevó a las autoridades a revisar protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y mecanismos de intercambio de información entre distintas regiones del país. Décadas después de su captura, su nombre seguía siendo sinónimo de uno de los episodios más dolorosos de la historia criminal de Colombia. Finalmente, el 12 de octubre de 2023, Luis Alfredo Garavito falleció en un hospital de Valledupar, mientras permanecía bajo custodia del Estado. Su muerte puso fin al proceso penal contra él, pero no al recuerdo de las víctimas ni al impacto que dejó este caso en la sociedad colombiana. Más allá de las cifras y de los titulares, este documental busca recordar que detrás de cada expediente existía un niño con sueños, una familia que nunca dejó de buscar respuestas y comunidades enteras marcadas por el miedo y el dolor. Recordar estos hechos no significa dar protagonismo al responsable. Significa preservar la memoria de las víctimas, aprender de los errores del pasado y comprender la importancia de proteger a los más vulnerables. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crímenes, Historias Reales. Si te interesan los documentales basados en investigaciones reales, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en la próxima historia. Porque conocer el pasado también es una forma de evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.